Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y amigos en general y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. A Dios gracias por concedernos este tiempo de gracia para que tengamos la oportunidad de poder dedicar nuestro tiempo para poder conocer el plan de salvación, cómo el ser humano en este mundo de pecado y el ser humano pecador puede ser salvado del pecado, cómo podemos ser liberados completamente de todos los males que el mundo ha sido llenado a consecuencia del pecado. Necesitamos conocer realmente qué es lo que Dios ha provisto en su palabra en las Sagradas Escrituras. Realmente es una alegría, es un placer poder estudiar en este tiempo este mensaje que el mundo necesita y nosotros necesitamos. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 285 de esta serie y hoy vamos a continuar estudiando acerca de cómo podemos nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, cómo aceptarlo de todo corazón para que Cristo como Creador pueda crear una nueva vida en nosotros. Ese es el estudio que, por la gracia de Dios, hoy vamos a abordar. Estamos estudiando los sencillos pasos, los requisitos o las condiciones para poder ser justificados por la fe, para poder recibir la salvación por fe y gracia, o para comenzar una vida cristiana, la carrera cristiana por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hemos estudiado ya 8 requisitos, estamos en el 9º, solo para recordar lo esencial, lo básico, lo elemental que todo creyente necesita conocer. Hemos estudiado acerca del llamamiento, que es el primer paso. El segundo paso hemos estudiado conocer y aceptar las Sagradas Escrituras, la Biblia, las leyes de Dios. Y el tercero, cómo nosotros podemos desarrollar una fe verdadera, una fe viva, una fe que pueda producir obras, una fe que no necesite aumentar obras, donde el ser humano carnal no tenga que aumentar con obras, porque si la fe necesita aumentar obras, es una fe muerta, pero una fe viva produce sus propias obras. El cuarto paso es la humillación. Dios habita con los humildes, Dios acepta a los que se humillan. Así como un necesitado, un pobre, se humilla y pide misericordia y ayuda. Así el ser humano que tiene fe verdadera puede pedir misericordia de Dios humillándose. El quinto paso hemos estudiado el arrepentimiento verdadero, que es un don de Dios. Y el sexto paso hemos estudiado quebrantamiento de vida. El ser humano necesita reconocer que su vida está quebrantado, está enfermo, en otras palabras, de pies a cabeza, tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente estamos paralizados y enfermos. Y el séptimo paso es renuncia a esa vida que nos ha llevado
a una vida de sinsabores, a una vida de fracaso, a una vida de tristezas, a una vida llena de problemas, a una vida que no tiene solución, necesitamos renunciar a esa vida. Y la renuncia hay que presentarlo a Cristo. El octavo paso es la confesión. Confesión a Dios, confesión a nuestro prójimo y confesión pública. Y ahora estamos en el noveno paso. Una vez que hemos experimentado todos estos requisitos, necesitamos ahora de todo corazón, cuerpo, alma y espíritu, aceptar a Cristo en nuestra vida, para que Cristo entre a nuestro corazón y pueda limpiarnos de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda avaricia, de toda suficiencia propia y de todos los deseos mundanos, deseos carnales, concupiscencias. Todo debe ser limpiado, purificado. Así como Jesús, cuando estaba en esta tierra, limpió a los mercaderes que estaban en el templo de Jerusalén. Así Dios quiere limpiar el templo de nuestra alma y Cristo quiere morar en un corazón limpio, en un corazón puro, en un corazón santo, para lo cual el Espíritu Santo desea darnos esa nueva vida. Por eso necesitamos estudiar a Cristo crucificado. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, el verso 2, escribió, dijo: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo nos dio el ejemplo de que el verdadero creyente en Cristo toda su vida lo dedica para conocer a Jesucristo crucificado, a Jesucristo que vivió una vida de 33 años y medio sin pecado, sin caer en tentación, una vida de obediencia, una vida perfecta. Y nosotros también, si aceptamos a Cristo en nuestra vida, podemos, dice, vivir esa vida en este mundo. Tener el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Por eso Cristo es el gran centro de atracción. En el libro Evangelismo, página 139, encontramos lo siguiente. Dice: el mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado y del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe presentarse al mundo. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Entonces, para los adventistas, los guardadores del sábado, los que enseñan la ley, no deben, dice, darle una importancia, podemos decir, una importancia máxima, o no deben dar la primera importancia, dice, a la ley y al sábado, sino el gran centro de atracción es Cristo Jesús, porque la ley de Dios es solamente copia del carácter de Dios. El gran centro de atracción, la gran ley original, el principio del amor, es Dios, es Cristo. Entonces el creyente verdadero estudia la vida de Cristo, toda su vida. No necesita saber otra cosa sino a Cristo crucificado. La ciencia de la cruz, esa será la ciencia que por toda la eternidad los salvados estudiarán. En el mismo libro Evangelismo 139 dice: el pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que trabajan en la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo. El tema de primer interés, de primera importancia, es estudiar
enseñar y predicar a Cristo crucificado, a Cristo que justifica al pecador, a Cristo que quiere limpiar al ser humano de su egoísmo, a ese Cristo que quiere darnos nueva vida, darnos un nuevo nacimiento con su carácter, con su imagen. Ese es el verdadero mensaje para estos últimos días. Todo lo demás es secundario. Exaltar a Cristo, dice, en la misma página 139, Evangelismo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver, debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador, que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo fervor. Entonces el predicador se perderá de vista y Jesús quedará manifiesto. El ser humano necesita desaparecer en Cristo. Cristo debe ser levantado en alto. El mundo necesita a Cristo en la persona de los mensajeros, en la persona de los creyentes. Todo cristiano necesita manifestar el carácter sin mancha de Cristo, un carácter de amor, de misericordia, de bondad, un carácter poderoso que vence al pecado, una fe que pueda aferrarse en Cristo Jesús, de tal manera que ser cristiano sería fácil. Ser cristiano sería vivir una vida con poder, de tal manera que nada en este mundo podría impedir que este Evangelio de Cristo crucificado pueda ser llevado al mundo. En el mismo libro Evangelismo, página 139, sigamos leyendo. Dice, exaltad a Jesús. Los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo en la predicación, en el canto, en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. El verdadero predicador debe llevar las almas a Cristo. La misión del predicador no es instruirle con teología, con doctrinas, con enseñanzas de la Biblia, sino lo primero es, como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El evangelista tiene el deber de llevar a Cristo, para que Cristo pueda darle una nueva vida, para que Cristo pueda cambiarle su vida de este mundo a una vida espiritual, su vida de desobediencia a una vida de obediencia, su vida de injusticia a una vida de justicia, su vida de tinieblas y tristezas y fracasos en una vida de gozo, de paz, de alegría y reposo. Ensalzad, dice, al Salvador resucitado, y decid a cuantos escuchen, venid a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5, 2. Cristo sea la ciencia de la salvación, el centro de cada sermón, el tema de todo canto. Derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Exaltad la palabra de vida, presentadlo a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de cada creyente. Revelad el camino de paz al afligido y abatido, y manifestar la gracia y la perfección del Salvador. Así que Cristo es el centro del mensaje. Cristo es lo que el pecador necesita. Es lo primero, lo básico, el fundamento, el primer paso en la salvación. Es conocer a Cristo.
Conocer a Cristo, dice, es vida eterna. San Juan 17:3. Y tener a Cristo es tener la vida eterna. En vano el cristianismo, en vano los profesos cristianos, en vida carnal, con corazón egoísta, se afanan, se esfuerzan y hacen todo lo posible para poder asistir a las ceremonias, para cumplir los ritos, para tratar de cumplir la ley de Dios, en el caso de los adventistas, y para poder hacer los ayunos, las vigilias, en el caso de los evangélicos. En vano, dice, el ser humano hace esas ceremonias. Lo primero es tener a Cristo, porque cuando uno tenga a Cristo, que es el amor, que es la vida, que es la justicia, que es tener el carácter de Cristo, una vez que tengamos a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, entonces ahora sí, las reuniones serán un placer, como dice la Biblia, no dejando de congregaros. Aunque esté prohibido reunirse, pero los hijos de Dios siempre se congregarán, no dejarán de congregarse. También la obediencia será una delicia, un placer, un gozo. Estudiar la palabra de Dios será también una delicia, será como miel, dice, como un alimento delicioso estudiar la palabra de Dios. Y vivir la vida cristiana será una vida de reposo, una vida bienaventurada. Ahí está el secreto de ser un verdadero cristiano. Eso es lo que experimentaron los primeros discípulos cuando Jesús se fue de esta tierra al cielo. Ellos esperaron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les infundió nueva vida, les dio poder, les dio amor, les dio todo lo que necesitaban. Y con el ardiendo el amor de Dios en sus corazones, como fuego, salieron a llevar este Evangelio al mundo. Y nada pudo detenerlos. Trastornaron todo el mundo de aquel entonces. El Evangelio llegó hasta Roma, hasta el palacio de los Césares. Así hoy necesitamos a Cristo. No debemos perder tiempo en otras cosas. En vano la religión pierde tiempo en ceremonias, en ritos, en muchas otras actividades. Y todas esas actividades y ceremonias se hacen tediosos, se hacen una carga, se hacen difícil. Pero si uno tuviera el corazón de amor, que uno tuviera el Espíritu Santo en su vida, a Cristo morando en su vida, todo sería fácil. No necesitaríamos que alguien nos empuje, que alguien nos ordene, que alguien nos anime, que alguien nos imponga cargas, que alguien nos dé planes de evangelismo, que alguien nos exija que paguemos donaciones, diezmos, ofrendas. No necesitaríamos que alguien nos diga que tenemos que hacer los cultos, las ceremonias, los cultos vespertinos, matutinos. Todo es difícil sin Cristo. Por eso necesitamos estudiar a Cristo crucificado. Vamos a leer en el libro Evangelismo, página 139, sigamos leyendo, dice así: más personas de lo que pensamos están anhelando hallar el camino a Cristo. Aquellos que predican el último mensaje de misericordia deben tener presente que Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador. Hoy en día no hay refugio en el mundo. El mundo está llegando a la crisis final. El mundo está entrando a tiempos angustiosos, a tiempos difíciles. ¿Y dónde el creyente puede refugiarse? No hay refugio en la iglesia, en las religiones, en ninguna parte del mundo. El refugio verdadero es Cristo.
Algunos predicadores creen que no es necesario predicar el arrepentimiento y la fe. Toman por concedido que sus oyentes conocen el Evangelio y que deben presentarse cosas diferentes a fin de conservar su atención. Pero muchos hay que están en triste ignorancia acerca del plan de salvación. Necesitan más instrucción acerca de este tema, de suma importancia que en cuanto a cualquier otra enseñanza. Así que el tema a ser enseñado, a ser estudiado, es el plan de salvación. ¿Cómo es eso de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Cómo es aceptar el llamamiento? ¿Cómo es conocer a Dios a Cristo por medio de su palabra, de su ley, porque su ley es copia de su carácter? ¿Cómo ejercer, cómo cultivar la verdadera fe? Una fe que confíe plenamente en el poder de Dios, en la dirección de Dios, en la salvación de Dios, donde todas las cosas de este mundo perderán su valor y el creyente en Cristo no necesitará confiar en el mundo y en las cosas de este mundo, ni en la educación del mundo, ni en las actividades del mundo, ni en las riquezas, ni en los placeres, ni los honores de este mundo, sino solo confiará en Cristo como su Salvador personal. Sigue diciendo, los discursos teóricos son esenciales a fin de que la gente pueda ver la cadena de la verdad que es el eslabón tras eslabón. Se une para formar un todo perfecto, pero ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo y a Él crucificado como fundamento del Evangelio. Los predicadores alcanzarán más corazones si se explayan más en el amor práctico, en la piedad práctica. Así que ningún discurso, dice, ninguna prédica, ninguna enseñanza debe darse sin que el centro del mensaje sea Cristo. Porque Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Cristo debe hacer la preparación de su cuerpo físico, de su alma y de su mente del creyente para presentarlo, dice, sin mancha, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante. La preparación del creyente es obra de Cristo en el hombre. No es que el hombre tiene que prepararse. El ser humano no puede prepararse porque es pecador, está malogrado por el pecado. Necesitamos comprender como Pablo y decir, soy miserable, mi vida es una desgracia, mi vida es todo un fracaso en este mundo y en la vida religiosa. Necesito aceptar a Cristo. Vamos a continuar estudiando. Vamos a leer ahora para aprender en el libro Dios nos cuida, página 104. Sigamos estudiando de Cristo. Dice así, el carácter de Cristo tuvo una excelencia sin parangón, conteniendo todo lo que fuera puro, verdadero, amable y deseable. En ninguna parte encontramos que haya visitado una reunión de placer o un salón de baile, y sin embargo era el ejemplo perfecto de una conducta amable y cortés. Cristo no era ningún novicio, se distinguía por las elevadas facultades intelectuales que poseía, aún desde el comienzo de su vida. Su juventud no fue desperdiciada en la indolencia, y tampoco fue desperdiciada en placeres sensuales, indulgencia propia o malgastada en cosas sin provecho. Ninguna de sus horas de la niñez a la virilidad fue malgastada, ninguna fue malversada. Así vivió Jesús en este mundo.
y esa vida nos quiere dar a nosotros. Si aceptamos a Cristo, entonces viviremos esa vida, sin malgastar nuestra vida, porque la vida es corta en este tiempo. No hay tiempo para malgastar nuestra vida en las actividades de este mundo, sirviendo al mundo, en los estudios de este mundo, preparándose para este mundo. No hay tiempo que perder, ni en los placeres, ni en acumular tesoros, riquezas, nada de eso, porque pronto nuestra vida va a terminar. Necesitamos aprovechar al máximo, como Jesús vivió, aprovechando todo el tiempo para gloria de Dios. En el mismo libro Dios nos cuida 104 sigue diciendo: el registro inspirado dice de Jesús, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Esa es la vida que Cristo nos quiere dar. Pero para eso necesitamos entregar nuestra vida, aceptar a Cristo, renunciar a nuestro yo, a nuestra vida egoísta, para empezar una nueva vida espiritual. El cristiano entonces debe crecer en sabiduría. Debe ser, dice, más sabio que los sabios de este mundo, así como Daniel y sus compañeros. Y debemos crecer en gracia para con Dios y con los hombres. A medida que Jesús aumentaba en años, también crecía en conocimiento. Jesús vivía temperantemente. Sus horas preciosas no fueron malgastadas en placeres disipadores. Tenía un cuerpo verdaderamente saludable y verdaderos poderes mentales. Las facultades físicas y mentales podían expandirse y desarrollarse como las vuestras o como las de cualquier otro joven. Su estudio era la palabra de Dios, como debiera ser el vuestro. Necesitamos esa vida de Cristo en nosotros para tener una salud plena, salud física, sin dolencias, sin enfermedades, pero para lo cual necesitamos vivir temperantemente. El ser humano natural, el ser humano carnal, puede prometer a ser temperante, puede prometer a ya nunca más comer cosas que dañan al cuerpo, pero esas promesas, dice, son como telas de araña. El ser humano no va a poder cumplir. Por eso hoy los vegetarianos también se enferman. ¿Por qué? Porque practican el vegetarianismo en vida carnal, con sabiduría humana. Y no se puede dominar los malos hábitos, los malos deseos, las malas costumbres. Necesitamos aceptar a Cristo, la justicia de Cristo, y nacer a vida nueva con un carácter nuevo, con deseos nuevos, con hábitos nuevos, con tendencias buenas. El Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos puede dar esa temperancia, nos puede controlar nuestra vida. Esa es la verdadera vida cristiana que Cristo ofrece y el plan de salvación detalla. En el mismo libro Dios nos cuida 104, sigue diciendo: Jesús no tenía pecado y no temía las consecuencias del pecado. Con esta excepción, su condición era como la vuestra. Vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado en el mismo peso sobre él. No tenéis una tristeza que su corazón no haya experimentado. Sus sentimientos podían ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos, tan fácilmente como los vuestros. ¿Es espinoso vuestro camino?
el de Cristo lo fue 10 veces más espinoso. ¿Estáis angustiados? También Él estuvo angustiado. Con cuánta propiedad Cristo puede ser nuestro ejemplo. Pero Cristo enfrentó todas esas situaciones de la vida, pero salió vencedor, salió victorioso, como dice la palabra de Dios. Vuestra fe es el que puede darles la victoria sobre el pecado y sobre el mundo. La fe en Cristo, si nos aferramos por fe, porque la fe verdadera no es solo creer en Cristo, no es solo aceptar su palabra. La fe verdadera es entregar nuestra vida, someternos a Cristo, aceptar a Cristo para que dirija nuestra vida, gobierne nuestra vida, nos guíe, nos sostenga de la mano, allane los obstáculos, que nos instruya, que nos edifique nuestro carácter, que pueda educarnos con la verdadera educación, para que podamos ser sabios como los discípulos que siguieron a Jesús. Ese es el objetivo con el cual estudiamos la vida de Cristo. Dice, tomad a Jesús como vuestra norma, imitad su vida, enamoraos de su carácter, andad como Cristo anduvo. Vuestras facultades intelectuales recibirán un refuerzo, vuestros pensamientos se ampliarán cuando pongáis vuestras facultades en vigoroso contacto con las cosas eternas, que son intrínsecamente grandiosas. En el libro A fin de conocerle, página 55, pregunta, ¿cómo trataron los hombres a Cristo cuando vino a este mundo? En su primera venida, San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, a su iglesia, el pueblo de Israel en ese entonces, descendientes de Abraham. Pero dice su pueblo, su iglesia, no lo recibió, lo rechazaron. Aquel pueblo, aquellos religiosos que eran tan celosos en cumplir las leyes de Dios, tan celosos en cumplir las reuniones sin fallar, tarde y mañana, los servicios vespertinos y matutinos, tan celosos en no fallar los sábados. Pero cuando vino el dueño del sábado, cuando vino la ley viviente, el amor verdadero, ellos lo rechazaron, ellos lo despreciaron. Así dice hoy en día, se repite la misma historia, y se repetirá vez tras vez antes de que venga el Señor en las nubes de los cielos. Los engaños de Satanás estarán sobre los que moran en la tierra. Hoy en día está aconteciendo lo mismo. En 1888, en Minneapolis, el pueblo adventista, reunido de todo el mundo por sus representantes, los delegados, todos eran pastores, líderes del pueblo adventista, reunidos en Minneapolis, más de 90 delegados. Allí fue presentado este mensaje que estamos estudiando, a Cristo crucificado. El mensaje, el precioso mensaje, dice, de justificación por la fe, que enseñaba a aceptar a Cristo, su justicia, su vida, para vivir una verdadera obediencia a la ley de Dios. Pero aquel pueblo adventista lo rechazó. Ellos se aferraron solamente a la ley, a las ceremonias, a los ritos. Y Jesús fue rechazado en aquel mensaje que se presentó de la justificación por la fe.
ese rechazo sigue repitiéndose año tras año. Han pasado 133 años y los 133 años ha sido de constante rechazo a Cristo. Solamente el mundo religioso, el pueblo adventista que se ha desglosado en miles de grupos, de iglesias, de ministerios, sigue rechazando a Cristo. Se aferran a la ley, se aferran a las ceremonias, se aferran a los congresos, a los campamentos, se aferran a la letra de la ley, a la Biblia, a los testimonios, pero no quieren aceptar a Cristo en el corazón, porque cuando se acepta a Cristo, el mundo ya no tiene valor, pierde su valor. El verdadero creyente, como dice el himno del himnario adventista antiguo, el número 120, que dice: fija tus ojos en Cristo, acepta a Cristo, dice, y fija tus ojos, y lo terrenal sin valor será. Si nosotros seguimos a Cristo, el mundo, dice, quedará atrás. Pero ¿por qué hoy el cristianismo, el adventismo, no quiere dejar el mundo? Se aferran los jóvenes, las señoritas, a los estudios de este mundo. Los adventistas que han sido bautizados en la iglesia se aferran a sus actividades, a sus trabajos, a sus negocios, a sus empresas, a sus riquezas, a sus casas en la ciudad. No quieren aceptar a Cristo, no quieren recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, por medio del bautismo del Espíritu y el bautismo del agua, así como a Jesús lo llevó al desierto, así como a Jesús lo llevó a su ministerio, hoy Jesús nos quiere liberar del mundo y quiere llevarnos a los puestos de avanzada en el campo. El Espíritu de Dios nos quiere unir a todos con el amor verdadero, para prepararnos en su escuela, para prepararnos en la obra médico-misionera. Y de allí el Espíritu Santo, con el poder de Dios, nos quiere llevar de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hasta los confines del mundo, con este mensaje de Cristo crucificado. Porque el que tiene a Cristo, tiene el amor que brotará del corazón. Ese es servicio de amor que el mundo necesita recibir. Pero hoy en día sigue rechazando el mundo religioso. Pero ya será demasiado tarde cuando la crisis se agudice. Será demasiado tarde cuando la angustia pueda envolver este mundo. Será demasiado tarde cuando los poderes de este mundo puedan decretar leyes para poder impedir que el cristiano se movilice, para impedir que el cristiano se reúna en sus iglesias, es decir, el verdadero cristiano que tiene a Cristo en el corazón. Pero los profesos cristianos, sin amor, sin Cristo, seguirán en su vida rutinaria religiosa, pero sin poder. Pero los males de este mundo los envolverán. Las pandemias, las enfermedades, los sorprenderán y no podrán escapar de los dolores. Así como la mujer en parto dice, pero Jesús está esperando hoy a la puerta del corazón de cada creyente. ¿Pero qué es lo que impide? Impide el mundo. El ser humano no quiere renunciar al mundo. Se aferra al mundo. Pero así como en las pandemias que han pasado el año pasado, las cosas de este mundo no pueden solucionar. Esa es una advertencia para despertar. Esa es una advertencia para poder ya de una vez tomar decisiones. El ser humano, pecador, lo único que puede hacer es tomar la decisión. Ejercer fe, confiar plenamente en Cristo.
y entregar su vida y estar dispuestos a seguir a Cristo por donde quiera que va. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 67, vamos a leer, nos dice de la siguiente manera: la vida del verdadero creyente revela que el Salvador mora en él. El seguidor de Jesús es semejante a Cristo en espíritu y en temperamento. Como Cristo es manso y humilde de corazón. Su fe obra por amor y purifica el alma. Toda su vida es un testimonio del poder de la gracia de Cristo. Así es el verdadero creyente. Pero un creyente superficial, un creyente con vida religiosa falsa, no tiene el poder de Dios. Cristo no mora en su alma. No tiene el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. A la final recibirá la imagen de la bestia. El verdadero cristiano tiene un espíritu que le pueda llevar a una vida, dice, manso y humilde, a una vida de amor que purifica el alma y tiene el poder de la gracia de Cristo para vencer todo mal. En el libro, vamos a leer ahora en Consejos para la Iglesia, página 32, dice así: el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. ¿Quién es el que promete vida, salvación en el pecado, en la desobediencia? Es Satanás. Y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, ¿qué le dijo? De seguro que no moriráis. Fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Esta es la gran advertencia que hoy necesitamos todo el mundo religioso, todos los cristianos y todos los que aún no conocen el verdadero cristianismo. ¿Cuál fue el primer sermón que Satanás predicó a Adán y Eva? Sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué le dijo? Desobedece, dice, a Dios y no vas a morir. Hoy en día también, desde los púlpitos se predica: Dios es amor, Dios te va a perdonar. Sigue viviendo en este mundo de pecado, pecando y pidiendo perdón a Dios, pecando y pidiendo perdón a Dios. Dios es bueno. A Cristo lo han convertido en ministro de pecado. No han comprendido el plan de salvación. No saben nada de la ciencia de la cruz. Jesús murió, dice, para que el creyente deje de pecar. Jesús resucitó para que el creyente pueda levantarse de las aguas del bautismo con vida nueva, vida espiritual, con el carácter de Cristo, una vida santa, una vida perfecta, que es la verdadera santificación. Pero hoy siguen predicando de que el creyente es imperfecto, no puede vivir sin pecar. El cristianismo profeso predica que el creyente siempre se va a molestar, siempre va a renegar, siempre va a ofender, siempre va a vivir con ira, con cólera. No va a poder ser perfecto. El hombre es falible, dice. El cristiano es imperfecto. No va a morir, dice, Dios le va a perdonar. Esa es la doctrina de la inmortalidad del alma moderno.
La doctrina de la inmortalidad del alma es que las iglesias, las religiones, están llenos de creyentes que siguen pecando, siguen fracasando, siguen viviendo mal, no pueden cumplir la ley de Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden predicar el Evangelio con poder, no les gusta estudiar la palabra de Dios día y noche. Entonces, Satanás les dice por medio de los predicadores: ustedes no van a morir, van a ser salvos, Dios es amor, solamente hay que seguir en la iglesia, hay que seguir haciendo los cultos, hay que seguir cumpliendo los ritos. Pero la vida no cambia. Es que el ser humano carnal nunca va a cambiar, ni con leyes religiosas, ni con castigos. La vida cristiana verdadera, la verdadera religión, es por el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento se recibe la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Sin embargo, dice, esta misma declaración de la inmortalidad del alma, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres Adán y Eva. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. Así se distorsiona la palabra de Dios. Se tolera el pecado en las iglesias, en las religiones, en los ministerios independientes, en los grupos independientes. Ese es predicar la inmortalidad del alma desde los púlpitos. El que acepta a Cristo crucificado puede vivir una vida sin caer en tentación, una vida limpia, pura, consagrada a Dios, una vida de obediencia. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Ese es el mensaje que Satanás pone en las mentes de los predicadores modernos. Tolerar el pecado, tolerar todos los males en las iglesias. Eso es predicar la inmortalidad del alma. Pero la palabra de Dios es tan clara en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. En el libro Conducción del Niño, página 74, dice: la desobediencia y la transgresión siempre constituyen una gran ofensa contra Dios. La infidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se la corrige, conduce a la transgresión en lo que es grande. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma lo que constituye un gran crimen. Así que el pecado, la falta, por más pequeña que sea, va a traer sus consecuencias y va a llevar a desobediencias, a pecados mayores. Así que el pecado, dice, no debe tolerarse, porque la solución, la medicina para el pecado ya está dado. Es aceptar a Cristo, renunciar a nuestra vida egoísta, a nuestra vida carnal, renunciar a la vida de este mundo. Allí está la solución. Es tan sencillo y tan fácil, pero el ser humano, el que predica la teoría de la verdad, lo ha hecho tan difícil. La salvación. Pero Cristo vino para hacer fácil la salvación,
porque Cristo sabía que el hombre pecador, con su naturaleza pecaminosa, con su mente carnal, con su vida egoísta, no puede obedecer, no puede cumplir la ley, no puede predicar el Evangelio con poder, no puede vencer las leyes de prohibición de este mundo, no puede vivir una vida santa, una vida perfecta. Por eso Jesús vino y ha dispuesto darnos de gracia una vida perfecta, una vida santa, pero en vida espiritual, no para la vida carnal. El apóstol Pablo dice, el hombre carnal debe morir. Cada día muero, dice, con Cristo muero crucificado. Ya no vivo mi vida, sino vivo la vida de Cristo. Esa vida vivieron los discípulos, los patriarcas, los profetas, los mártires de la Edad Media. No tuvieron miedo a la muerte ni a la persecución como Jesús. La vida cristiana entonces es totalmente diferente de lo que se predica y de lo que uno se imagina. Es tan fácil que un niño dice puede vivir esa vida cristiana con Cristo en su vida. En el libro Cristo Triunfante, página 83, vamos a seguir aprendiendo. Dice así: hay esperanza para cada uno de nosotros, pero únicamente vinculándonos con Cristo, ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de carácter. La religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador, sin tener en cuenta sus acciones, estimula al pecador a creer que Dios lo salvará mientras continúa en lo que sabe que es pecado. Esa religión del pecado, dice, esa religión liviana, que se espacia en el amor de Dios y al pecador le dice, no hay problema, Dios te va a perdonar, con tal que tú asistas a la iglesia, cumple las ceremonias, cumple los cultos, paga tus diezmos, predica la teoría del Evangelio, Dios te va a perdonar, dice, pero no ha entendido la justificación por la fe. Solamente conoce la teoría de la justificación, pero no conoce por experiencia la justificación por la fe, que es vivir la vida de Cristo en santidad, sin pecado. Entonces, ¿qué hace? Entonces estimula a los creyentes y le dice, sigue viviendo la vida religiosa, así tal como estás, trabajando para el mundo, estudiando para el mundo, ocupándose en el mundo, esclavo del mundo, pero también dice que puedes servir a Dios. No se puede servir a dos señores. La verdadera justificación por la fe, dice, el manto de la justicia de Cristo, ese manto tejido, dice, en el telar del cielo, que soportará, dice, toda oposición, que soportará toda tentación, que soportará al mundo, al enemigo. Esa justicia de Cristo, dice, no cubre ningún pecado conocido, no cubre deberes descuidados. Es tan santo, tan puro y tan limpio que es la vida de Dios, la vida de Cristo, que vivió en este mundo durante 33 años y medio. Esto es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad presente. Mantienen la verdad apartada de la vida, y esta es la razón por la cual no tiene poder para convencer y convertir almas. Debe esforzarse todo nervio, intención y músculo para abandonar el mundo, sus costumbres y sus prácticas y sus modas. Tan claro no puede haber otro mensaje. El verdadero creyente debe estar, dice, dispuesto
a abandonar el mundo, sus costumbres, sus prácticas, sus modas y todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Satanás dice que hizo su congreso y dijo a sus ángeles malos: id, dice, a los guardadores del sábado, aborrecemos a esa secta de los seguidores de ese Cristo crucificado. Ofrecedles, dice, las modas de este mundo. Ofrecedles, dice, las riquezas de este mundo, los trabajos de este mundo, los estudios de este mundo, la comodidad de este mundo, dice, para que ellos, dice, puedan seguir tal como están. No debemos dejarnos engañar con ese evangelio falso, con ese evangelio adaptado a la vida egoísta del ser humano. Nosotros necesitamos un evangelio puro, un evangelio con poder, un evangelio que nos libera del pecado, un evangelio que nos libera de nuestro mal carácter y que nos da un carácter nuevo, un carácter con un verdadero amor, donde las familias puedan tener un hogar, dulce hogar, donde los hijos puedan amar a sus padres y amar a Cristo. Ese es el evangelio que el mundo necesita. Vamos a leer en el libro Ministerio Médico 285, dice así: ninguno de nosotros puede permitirse pecar. Este es un asunto costoso. El pecado ciega de tal manera los ojos que no se discierne el mal, y por sus propias acciones indiscretas los que han sido cegados se convierten en instrumentos de injusticia que esparcen para Satanás. Así que un solo pecado, una pequeña desviación, ciega al cristiano su vista espiritual y lo convierte en instrumento de injusticia, cae en las manos de Satanás. Así como en la parábola del sembrador nos enseña que Cristo dice por medio de los instrumentos humanos, trae a los que son salvos a la iglesia para que se organicen para predicar el Evangelio. Pero Satanás también, por medio de las almas medio convertidas, trae almas también a la iglesia para poder malograr la predicación del Evangelio, para que los verdaderos cristianos no puedan tomar esa decisión de dejar el mundo y predicar el Evangelio como misioneros activos. En el libro Mensajes Selectos, página 276 dice: no hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. El pecador acarrea el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado. Cada acto de transgresión repercute sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredir la segunda vez. Eligiendo pecar, los hombres se separan de Dios, se apartan del canal de bendiciones, y el seguro resultado son la ruina y la muerte. Así que Dios no castiga al que cae en pecado, sino que el pecador mismo se atrae las consecuencias. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 6 al 8, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el ser humano entendiera esto, de que cada falta, cada pecado, trae sus consecuencias de dolor, miseria y toda clase de males.
Así que entonces, Cristo es la única solución. En el Salmo 119:11, para terminar, vamos a leer. Dice el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El que tiene la palabra de Dios, la ley de Dios en el corazón, el amor de Dios en el corazón, porque Cristo es la palabra, a Cristo en el corazón, dice, no podrá pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la solución para el pecado? No es prohibirse de pecar, no es cuidarse de pecar, no es obedecer a los mandatos de la Biblia, sino es tener esos mandatos en el corazón, es tener los dichos en el corazón, es tener los estatutos en el corazón, es tener la ley en el corazón. ¿Y cuándo se recibe esa ley en el corazón? En el nuevo nacimiento. Por eso el verdadero cristiano debe vivir una vida perfecta, una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Y quién garantiza esa vida? El Espíritu Santo, el representante de Cristo en el corazón. Que Dios pueda bendecir su palabra, para que estas palabras puedan repercutir en nuestra mente y nuestro corazón, para que nos hagan reconocer nuestra verdadera condición y podamos llegar a una decisión terminante, final, de renunciar a nuestra vida y aceptar a vivir la vida de Cristo, una verdadera vida cristiana. Y con esa vida podremos nosotros, como instrumentos en las manos de Dios, dar el fuerte pregón, iluminar el mundo con la luz verdadera, inundar el mundo como las aguas cubren la mar, con el agua viva que es Cristo, el cual la mujer samaritana aceptó a Cristo y fue la primera misionera. Gracias por la atención y por compartir este estudio. Será hasta el próximo estudio, por la gracia de Dios. Amén.